recientemente en Viajando y Descubriendo de Rosenbach a Tesla. Una de las librerías más famosas de la ciudad de Nueva York es la JP Morgan. Le damos continuidad a este video, en el cual les prometí que volveríamos a la JP Morgan, pero ahora por el sótano, y el día de hoy vamos a explorar la exposición que encontramos en él. Se trata de Mujeres Artistas y Mecenas en las Ciencias Naturales, una exposición donde encontramos las obras de distintas mujeres que se dedicaban a la ciencia e ilustración de la naturaleza, y algunas piezas del mismo tipo que pertenecían a mujeres mecenas, y hoy les voy a platicar sobre ellas. Iniciamos con María Sibila Merian, quien fue una naturalista, ilustradora científica, exploradora y pintora alemana, que además fue precursora de la entomología. Ella nació en 1647 y desde pequeña se acercaba a los insectos para observar su comportamiento y después dibujarlos. Fue una de las primeras personas en estudiar la metamorfosis y de hecho la primera en poder observarla. Dibujó en una libreta todas las etapas de la transformación de la oruga a la mariposa y en su primer libro, Nuevo Libro de Flores, compila sus estudios y dibujos de flores y un año después publica La oruga, maravillosa transformación, extraña alimentación floral. Y en sus obras describió muchos detalles de los insectos, por ejemplo, que la oruga solo se alimenta de una pequeña variedad de plantas, por lo tanto, sus huevecillos solo se encuentran cerca de este tipo de ejemplares. En 1699, a la edad de 52, se embarca en una expedición científica a Surinam para explorar las especies que ahí habitan. En esa época, se consideraba que las expediciones científicas eran unas excentricidades, por lo que no recibió el apoyo de sus familiares y conocidos. En ese periodo escribe Metamorfosis de los insectos de Surinam, además de seguir con sus investigaciones sobre animales y plantas, de los cuales describió y clasificó muchos. Su aporte a la ciencia es tal que los términos acuñados por ella a las mariposas diurnas como capillas y a las nocturnas como lechuzas siguen siendo usados actualmente. Y sus obras de iguanas, serpientes, arañas, plantas y coleópteros tropicales son considerados como obras de arte y son coleccionados en todo el mundo. Y esta es la ilustración que encontramos en la JP Morgan. En 1668 nace Johanna Helena Hellroth, segunda hija de María Sibila y Johann Andreas Graf. Esta pintora alemana empezó su trabajo al lado de su madre y su hermana Dorotea en un estudio en Ámsterdam, donde después de muchas mudanzas se pudo establecer pintando flores y animales. Cuando se casó en 1692, tuvo 2 hijos, de los cuales se tuvo que hacer cargo, y es así que empezó a trabajar para algunos institutos a los que les entregaba sus dibujos, o a colecciones privadas, como la de Agnes Block, de quien hablaremos más adelante. Y en 1711 emigró con su esposo a Surinam, donde murió en 1723. La ilustración de Johanna que encontramos en esta exposición es la que vemos en pantalla. Algo curioso es que es muy fácil de confundir las ilustraciones de María Sibila, Johanna y Dorotea. Por ejemplo, en un museo británico acaban de cambiar la autoría de varias pinturas de estas artistas. En la exposición encontramos también a Sarah Stone, una artista británica, hija de un pintor aficionado, que también fue científica. Ella nació en 1760 y trabajó entre 1777 y 1820. En este periodo fue contratada por el Laverian Museum para que dibujara los objetos que se encontraban en el museo. Entre esos había especímenes traídos desde Australia, América, África y Asia, donde realizó más de 1000 dibujos. Fue expositora honoraria en la Royal Academy of Arts. Realizó muchas acuarelas de especies que le enviaban desde Australia, y esos dibujos luego se utilizaron como grabados para el libro White's a Journal of a Voyage to Southtowns, Wales. Sin embargo, aunque preciosos, sus dibujos se veían a veces alejados de la realidad, porque los especímenes llegaban únicamente en forma de pieles, las cuales eran reconstruidas por un taxidermista que nunca las había visto en vivo. Gran parte de su trabajo se encuentra en el British Museum o en otras colecciones británicas. La ilustración que vimos de ella muestra un drongo de raqueta, un ave que habita en la región indomalaya. Luego encontramos a Alida Wittus, quien nació en 1661 en Amersfoort, Holanda, hija del pintor Matthias Wittus. Alida, junto con sus hermanos, se empezaron a instruir en la pintura desde muy pequeños. En ese entonces, la formación de pintor era muy cara, por lo tanto, no se instruían a las hijas a menos que fueran muy talentosas, como era el caso de Alida.
y entonces trabajaba en los talleres de su padre, hermano o cónyuge, y sus trabajos salían a nombre de este. Sin embargo, Alida se hizo un nombre propio dentro de la pintura, al igual que algunos de sus hermanos, y sus trabajos, en general, eran llamados Withuses. Al igual que algunas de las artistas anteriores, trabajó para el Hortus Botanicus de Ámsterdam, donde pintó varias plantas traídas por la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales, de la que hablé un poco en el video de Wall Street. También fue una de las muchas artistas que trabajaron para Agnes Block, que bueno, ya es la segunda vez que la menciono. Así que, ¿quién fue Agnes Block? Ahora sí, vamos a ver. Pero antes, veamos la ilustración que encontramos en esta exposición. Ella fue una horticultora, coleccionista de arte y artista alemana, nacida en 1629, hija de un mercader textil. Se casó con un mercader de seda del cual enviudó, y después de la muerte de su esposo, compró una casa de campo que acondicionó con jardines de plantas exóticas y muchas otras curiosidades. Y así pudo explorar su gusto por la acuarela. Ahí es donde contrató artistas como Alida y Peter Withus, María Sibila y sus hijas, entre otros, para crear 3 álbumes que no sobreviven, pero de los cuales encontramos algunas piezas en colecciones alrededor del mundo. Estos artistas se iban por una temporada a esta edificación y trabajaban inspirados por el vasto jardín de Agnes, quien fue un importante mecenas de los artistas que retrataban la naturaleza. También, como mujer mecenas de este tipo de artistas, encontramos a Margaret Cavendish Bentinck, duquesa de Portland, nacida en 1715 en Cambridgeshire. Creció rodeada de libros, pinturas y esculturas, además de escritores como Jonathan Swift. Le gustaba coleccionar objetos de la naturaleza, principalmente conchas de mar, y en su momento fue la mujer más rica de Gran Bretaña, y tenía una colección de arte muy grande y también muy cara. Su ambición era que describiera y contuviera todas las especies vivas. También fue miembro de Blue Stockings, una asociación que buscaba mayores oportunidades para las mujeres. Su vasta colección fue una de las más cuidadas de la época, y de hecho había quienes denominaban a su palacio como la colmena, debido al trabajo que había dentro de su palacio, Bulstrode. Tanto era su coleccionismo que fue la colección más grande y famosa de su tiempo, porque tenía objetos de casi todos los rincones del planeta, dado que patrocinó a exploradores como James Cook. Además, ella dirigió el Museo de Portland, donde exhibió una parte de su colección. Aparte, ella dibujaba sus objetos, justo como también lo hizo Agnes Block. Después de la muerte de Margaret, y en 1785, su hijo, más interesado en su carrera política que en la colección de su madre, la subastó en 1786, y aunque su familia logró recuperar después una parte de la colección, la gran mayoría se dispersó por Europa. El castillo de Bulstrode fue demolido junto con el Museo de Portland años después, y ahora encontramos objetos de la antigua colección de Margaret repartidos en colecciones privadas y museos. Y así llegamos al final de este recorrido por el sótano de la JP Morgan Library and Museum en la exposición titulada Mujeres artistas y mecenas en las ciencias naturales. Espero que esta cápsula les haya resultado tan interesante como lo es para mí. Este video forma parte de la colección Viajando y Descubriendo de Rosenbach Tesla. Estén pendientes por la siguiente cápsula en la que descubriremos otra cara de JP Morgan, este gran coleccionista y personaje tan importante americano. Así que síganos como @polimateando, el despertar de la curiosidad. Hasta la próxima.